Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a observar algunas particularidades del método Palmer y algunos tips que nos van a ayudar para mejorar nuestra letra cursiva, sea Palmer o de otra clase de letra que ustedes utilicen. En el caso de la letra Palmer tenemos una particularidad y es que esta letra, por ejemplo aquí, este es el método Palmer. Cuando nosotros trazamos unas líneas, podemos observar que estas letras quedan encerradas de esta manera, como si cada una tuviera una casillita, como ustedes pueden observar, ¿sí? Todos los ejercicios del método Palmer, la mayoría están realizados así, como si estuvieran un poquito corridos así. Trazamos una línea, trazarle aquí la línea, y como pueden observar aquí queda así, como así, ¿sí? Así como nos lo muestra nuestro método Palmer de esta manera, ¿cierto? Miren. ¿Sí lo logran observar? De esta manera, entonces cuando nosotros giramos nuestra hoja o nuestro papel, siempre nos da un ángulo. Es importante tener el ángulo para poder realizar el ejercicio de la mejor manera, como nos lo está mostrando aquí este ejercicio. Esto está al principio en la página 18 de nuestro método Palmer. Hay que tener en cuenta que en muchos países el método Palmer cambia, la numeración, el que está en inglés cambia, es un poquito cambia en algunas cosas, pero la esencia de los ejercicios es la misma. Entonces un punto importantísimo es tener en cuenta el trazo que vamos a realizar y girar un poco nuestro papel o nuestra libreta. Miren, aquí también podemos observar que quedan como hacia un ladito. Y aquí nos está mostrando en el método Palmer cómo debe ser la posición. Cómo debe ser la posición, que debe ser aquí con el hombro, ¿sí? Y cómo debemos de tomar el lápiz o el lapicero. Este método Palmer se realiza con pluma en muchas oportunidades, entonces es importante pues si pueden adquirir una pluma. Si no la tienen, no hay problema, pueden seguirlo realizando con lapicero, con lápiz, con lo que ustedes tengan. Simplemente aquí está mostrando que es con una pluma. Entonces vamos a observar acá. Entonces un tip súper importante es eso, tener en cuenta que la letra quede así como hacia un ladito, de esta manera. Y por eso hay muchos videos en YouTube que hablan sobre cuadrículas, cómo trabajar con cuadrículas, cómo se hace una cuadrícula, qué clases de cuadrículas se utilizan en el método Palmer. O en la caligrafía inglesa, también hay una que se llama Spencerian, que también se utiliza, que es buena también. Entonces eso es importante, tener en cuenta esto. Podemos observarlo aquí también con este ejercicio que ya hemos realizado algunos. Le trazamos la línea y así quedan nuestras letras encerraditas. Entonces, ¿qué hacemos con el método Palmer? El método Palmer como tal no tiene esas cuadrículas. Simplemente nos dicen, realice el ejercicio de esta manera, acomode el papel. El método Palmer nos dice, debemos de estar así como en la posición que les mostré. Entonces, voltear la hoja, ¿sí? Es importante, o el papel. En este caso estoy utilizando una libreta. Voltearla y comenzar a hacer nuestro ejercicio.
¿Sí? ¿Qué nos dice de tomar el lapicero? Hay gente que coge el lapicero así, hay gente que coge el lapicero así también. Cada uno tiene su particularidad al tomar el lapicero o el lápiz. Lo que nos está diciendo el método Palmer es que lo tomemos de esta manera y que sea lo más relajada posible la escritura, que no tengamos tenso ni la mano, ni el brazo, ni el hombro. Debemos de tener una posición muy cómoda para poder realizar nuestro ejercicio, ¿sí? Otra cosa que dice el método Palmer es que no debemos mover mucho el brazo. Digo que debemos de mover solamente el brazo, perdón, pero no la mano, ¿sí? Que los dedos debemos de dejarlos quietos para realizar solamente el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando realizamos los óvalos, realizarlo con nuestro movimiento y simular primero antes, sin el lapicero, cómo va a ser nuestro movimiento, sin mover la muñeca ni los dedos, ¿sí? Muchas veces esto se nos dificulta y es un proceso. En algunas oportunidades se mueven los dedos, pero es parte de estar relajado en nuestra escritura, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a hacer un ejercicio y aplicar lo que nos está diciendo el método Palmer. Entonces vamos a hacer el de las A. Voy a tratar de coger el lapicero tal como me lo están diciendo, de manera relajada. Comienzo a hacer mi simulación del ejercicio. Y este ejercicio tiene que quedar en unas celditas, ¿cierto? Vamos a volverlo a hacer acá de manera relajada, simulo y después hago mi ejercicio. Vuelvo y observo de que quede de esta manera. Entonces, cuando yo hago mi ejercicio con el método Palmer, ya con estos ejemplos que me están mostrando, ya yo sé cómo debo de hacerlo. Entonces voy a hacerlo aquí sin estas rayitas, sino simplemente realizando el ejercicio como lo hemos explicado en videos anteriores. Relajar la mano, el brazo y solamente mover el brazo, no la muñeca ni los dedos. Si mueves los dedos o la muñeca, pues es un proceso, no te preocupes. Entonces, comenzamos. Aquí estoy moviendo como tal el brazo. Estoy haciendo movimiento del brazo. Y así debe quedar. Entonces el método Palmer maneja como una especie de cuadrícula imaginaria, que tú al realizar tantos y tantos ejercicios, ya vas tomando esa cuadrícula sin necesidad de dibujarla, como en algunas otras letras, ¿sí? Que es así, ¿sí? Que es la cuadrícula como tal. Bien, otro punto importante es observar qué tan grande es tu letra. Si nosotros tenemos este espacio para escribir y escribimos grande, para realizar nuestra letra cursiva de trazo de letra a letra nos queda un poco más difícil. Si la hacemos muy pequeña, nos queda un poco pequeña y para leerla se nos dificulta o se le dificulta a la otra persona que va a realizar la lectura del texto que estemos realizando.
¿Sí?